Muchas gracias, Erika. También le agradecemos a Vilma, que está por acá, que es la bibliotecóloga de la universidad en la seccional. Entonces recuerden que estamos desde la sede de Sonsón y desde la seccional, que también es como parchar junticos y irnos conversando. Agradecerle a Ángela y a Brian y a David que están acá acompañando, que son auxiliares SEA. Y entonces traemos una sorpresa para ustedes, David. Bueno, entonces empecemos a ver cómo es el cuento de parchar para leer. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David, soy estudiante de la licenciatura en lengua castellana aquí en la seccional Oriente. Y bueno, como dice Luzda, hoy les traemos un súper regalo para poder compartir la palabra, para que podamos conversar y podamos construir la palabra conjuntamente. Entonces, les quiero contar que tenemos la compañía de dos autores que han vitalizado las letras colombianas. El, el primer autor es una poeta, una poetisa, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana. Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes. Su poesía, teatro y narrativa están profundamente arraigados en su experiencia vital y expresan la visión de la mujer de clase media en un país desgarrado por múltiples violencias, desigualdades y conflictos. Ha desarrollado además una fructífera labor crítica y de difusión de la poesía colombiana. Entonces quisiera darle la bienvenida a Piedad Bonet, o buenas tardes, Piedad Bonet, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy encantada de estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio de diálogo. Esperemos que efectivamente podamos parchar un rato y que sigamos haciendo este tipo de invitaciones para provocarnos desde la literatura. Nuevamente, muchísimas gracias. Claro que sí, Piedad. Y como la palabra nos ayuda incluso a romper las barreras del tiempo, del espacio, y nos ayuda a viajar incluso a épocas pasadas, quisiera también darle la bienvenida a nuestro poeta colombiano. Es uno de los máximos representantes del romanticismo en Colombia y una de las principales figuras de la lírica romántica en la lengua española. Él junto a Asunción Silva es el más destacado de los poetas colombianos del siglo XIX. Él tuvo, de cierta manera, un favorecimiento por su bienestar económico y eso le permitió asumir una labor poética como principal actividad a lo largo de todo su periodo vital. En su época, en que, en una época en que otros optaron por acatar las órdenes de la musa solo de manera periférica, él se atrevió hasta el fondo, fue hasta lo íntimo. Él también tuvo una larga carrera política y diplomática, más o menos dentro del año de 1855. Al mismo tiempo era secretario de la Cancillería de Colombia y poseía labores políticas. De igual manera, no fue obstáculo para realizar su nuevo trabajo literario, el que estamos acá como conversando. Entonces quisiera darle la bienvenida a Rafael Pombo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es un placer encontrarme en este espacio de una forma metafórica, en compañía de docentes, administrativos, estudiantes, y saber que hoy en pleno siglo XXI, gran parte de mi obra se encuentra más viva que nunca. Muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, Rafael. Bueno, quisiera también hacer como la invitación a las personas que están unidas acá a la conversación, a que sepan que este es un espacio abierto. Aquí nosotros estamos trayendo como propuesta dos autores, pero para que sea una posibilidad para que nosotros conversemos y también nos preguntemos esa posibilidad que nosotros tenemos para volvernos escritores, desde lo íntimo, desde lo propio, y que tal vez seremos leídos o no, pero esa primera función de escribir para sacar en una afuera aquello que de pronto en un interior puede hacer mucho ruido. Entonces, quisiera primero que todo, ya después de dejar el micrófono abierto y también el chat abierto por si alguien quiere hacer su intervención por este lugar, que nos contaran a estos dos poetas, preguntarles, quien me quiera contestar primero, ¿cuál fue ese momento en el que ustedes dijeron que la palabra iba a ser esa gran compañía durante toda su vida?
que la palabra y ese sentir poético, ese sentir literario los iba a acompañar. ¿Cuál fue el acontecimiento o el suceso que ustedes los llevó a decir, fue madre, qué bonito es escribir, aquí puedo depositar grandes cosas? Bueno, reitero el saludo a cada uno de los participantes. Te diría que, retomando un poco lo que fue tu discurso en un principio, el hecho de haber nacido en una familia con ciertos beneficios económicos, en una época, siglo XIX, en donde Colombia experimentaba diversos problemas sociopolíticos, me favoreció mucho al momento de acercarme a las letras. Te podría decir que fue a partir de los 4 años de edad cuando empecé a sentir fascinación por lo que viene siendo la escritura. Eso también impulsado por ese deseo de mi madre por verme ser algo mucho más allá de lo que, como lo reitero, el panorama me estaba ofreciendo. Era esa posibilidad en la que me podría yo cultivar desde una forma psicológica, desde una forma académica, podría encontrar en las letras esa forma de combatir la realidad que vivía en ese momento. Fue ese acercamiento a partir de los 7 años de edad lo que me llevó a consagrarme como ese personaje que muchos de ustedes reconocen que soy hoy en día. Bueno, yo creo que mi historia no difiere mucho de nuestro querido Rafael. De hecho, pues de niña era uno de mis autores favoritos y fui también adentrándome como en el espacio de la literatura y de la poesía gracias precisamente a mi madre, como la madre de Rafael. Yo creo que las madres en este caso han jugado un papel importante. Yo elegía generalmente los de poesía y ella también fue adentrándome como en ese estilo precisamente para escucharme recitar. Le gustaba cómo recitaba y yo aprendí como a sentir con la poesía una música también que me inspiraba y me llevaba a vivir de una manera más grata diferentes momentos. Entonces, aún siendo muy niña, porque tenía unos 4 o 5 años, podía encontrar el placer en las letras y lograr también sanar incluso algunas angustias, tristezas y cosas que vienen siendo muy de los niños, pero que sin sufrir del tiempo que era, me tenía envuelta. Entonces, creo que es un punto también que nos une como escritores, como poetas. Muchas gracias, Piedad. Entonces, quiero darle la bienvenida a las personas que se han venido uniendo a la reunión, a este encuentro literario, este parche literario, y les quería hacer un pequeño recuento de lo que estamos haciendo. Estamos en la compañía de dos autores que hemos traído a través de la ficción, a través de esta posibilidad que nos da la palabra y empezar a construir palabra, empezar a construir esa idea de qué es la literatura atravesada por un camino de vida. Entonces también quisiera hacer la invitación a que estas preguntas que estamos desarrollando, si alguien dice, yo también he tenido una labor poética, literaria, yo también me he encargado de direccionar mi vida o de acompañar mi vida de las letras, de hacerlas más dulces, si nos quieren dejar sus experiencias de estas mismas preguntas que le estamos haciendo a los poetas, bien puedan abran el micrófono, cuéntenos, conversemos acerca de qué es la literatura, conversemos acerca de qué es eso de poder nosotros también escribirnos. También el chat está abierto si de pronto lo quieren hacer por escrito o por acá por el micrófono. Entonces nos habían contado qué acontecimiento nos hizo creer que la palabra era una gran posibilidad para nosotros hacer un proyecto de vida así dulce con las palabras, así prometedor, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo el espacio y
Quisiera entonces seguir, o también si quieren proponer alguna pregunta para los autores, bienvenida. Entonces, bienvenidos a los que se han ido uniendo, y quisiera hacerle otra pregunta a los autores, y es, ¿ustedes para quién escriben? Ustedes al momento de sentarse a escribir, ¿hacia dónde dirigen sus palabras? Adelante, Piedad. Gracias, Rafael. Bueno, yo creo que en primer lugar, no puedo hablar de un público objetivo, porque depende del transcurrir o de lo que se llega en el momento, ¿cierto? Si es poesía, si es novela. Yo creo que en primer lugar escribo por necesidad también de hacerlo, por la necesidad, por el placer de hacerlo, y pues me he encontrado con la sorpresa de que me leen jóvenes, adultos, y es grato más bien recibirlo de esa manera, ¿cierto? Sorprenderme efectivamente con la lectura, con los comentarios, porque me llegan muchos correos de personas que me han leído, que se han identificado de pronto con algunas de las historias, porque eso es lo que permite también la poesía, la literatura. Entonces prefiero como dejarlo abierto, y además porque sería un poco complicado decir este libro o esta poesía es para tal persona, porque yo lo que estoy haciendo es poniendo en ella la cotidianidad, ¿sí? Lo que me permite, lo que siento en el momento, lo que me emociona en el momento en el que va surgiendo la palabra. Para darte respuesta a esa pregunta, lo podría plantear desde dos puntos de vista. Todos, supongo que todos los que están aquí presentes en este momento conocen o se han tenido algún acercamiento con mis cuentos. Te podría decir que en ese momento aproveché la oportunidad, me dediqué a la labor de recolectar todas estas fábulas, reitero, todos esos cuentos que se presentaban en el territorio y que no se le había dado la suficiente importancia hasta ese momento. Quise, como te lo digo, hacer eco de esa posibilidad que encontraba en ese momento para mostrar y retratar un poco de nuestra historia plasmada desde un punto de vista mucho más infantil. Sin embargo, y en este caso, cuando te hablo del tema de los poemas y pongo a consideración de los participantes, ¿qué consideran ustedes que es lo único que no puede comprar el dinero? Me gustaría escucharlos o leerlos. ¿Qué consideran que es lo único que no puede comprar el dinero? Algunos pueden decir, no sé, no me puedo comprar, paradójicamente, no sé, tiempo, no puedo comprar, no sé, compañía. En ese caso, ¿por qué escribo yo? Porque no pude comprar el amor. Si bien poseía gran dinero en mi época, no pude tener ese amor de un ser querido. Lastimosamente, para mí fue difícil encontrar ese respaldo en otra persona que me aceptara más allá de mi situación económica, me aceptara de una forma física. Es por ello que a través de mis poemas decidí escribir para mostrar todo eso que sentía por dentro y que me resultaba imposible hacer demostrar frente a los ojos de los demás. Para mí la escritura fue ese medio por medio del cual pude expresarme y ser yo de una forma en la que todas las demás personas que tuvieran la capacidad de leerme interpretaran que más allá de ver ese personaje, ese hombre de la escena política, de la escena militar, estaban viendo a un ser humano, a una persona con sentimientos, con ganas de ser querido y entendido por los demás. Por ello es que yo escribí. En el chat nos están compartiendo anécdotas acerca de que tienen que ver con tu escritura. Por ejemplo, nos dice Joan Sebastián que Rafael, recuerdo cuando era niño, mi mamá me enseñaba a leer con tus cuentos.
Y Vilma nos comenta que mi abuela, aún a sus 96 años, todavía se sabía de memoria la pobre viejecita. Y María Fernanda, contestando a la pregunta que tú nos habías hecho acerca de qué no puede comprar el dinero, nos decía la conciencia no puede comprar el dinero. El dinero no puede comprar la conciencia, perdón. Entonces, son esas experiencias. ¿Qué se siente, Rafael, saber que tu escritura, que en principio es más conocida por lo fabulástico, por las fábulas, por esta escritura infantil, por esta cuestión que va dirigida a un público infantil, sea lo que ahorita más repercusión tenga y que sea la imagen que tengamos más directa al momento de decir, sí, Rafael Pombo, fábulas, Rafael Pombo, cuentos, y sabiendo que hay otra parte también de tu escritura un poco más adulta? Respecto a eso, sí tengo un sentimiento agridulce. Por supuesto que me llena de alegría saber que, aún pasados más de 150 años de mi muerte, mi escritura sigue viva. Sin embargo, reitero en ese mensaje de que en mi poesía está escrito todo aquello que mi corazón quería decir, y entender que muchas veces resulta un poco relegada a causa de los mismos cuentos, me resulta un tema muy agridulce, reitero. Si bien puede sonar contraproducente porque, y ojalá sea el caso en el que a través de los cuentos se puedan acercar un poco más a mi poesía, pues indagando en estos aparatos electrónicos con los que cuentan hoy en día las personas, me he podido dar cuenta de eso mismo. Los acercamientos son en la primaria, quizás un poco en la secundaria, pero todo termina ahí, en la infancia de las personas. Me queda la grata razón, el grato saber de que permanezco vivo en la mente de las personas. Sin embargo, me gustaría hacer ese llamado a que se acerquen un poco más a mi poesía. Mi poesía también tiene mucho que contar, mucho que decir, mucho que trascender a lo largo de las generaciones. Entonces, ese es el llamado que les hago a cada uno de ustedes, a que se acerquen a esa poesía. También eh, nos cuenta Erika, que recuerdo cuando en la escuela me pusieron de tarea leer El Renacuajo Paseador. Me gustó tanto que terminé por memorizarlo. Entonces vemos como si tu literatura está muy llena de anécdotas, y yo creo que si fuéramos de cada uno podríamos hablar de una anécdota. Yo también recuerdo cuando pequeño, que tenía un libro precioso con unas ilustraciones justamente tuyas, y que mi hermano y yo lo cuidábamos como un tesoro porque era el libro ilustrado. Entonces tenía imágenes de la pobre viejecita, de Renacuajo, y tenía un montón de imágenes que nos hacía, pues nos encantaba y lo apreciábamos mucho. Entonces, creo que sí, que si nos fuéramos de persona en persona podríamos hablar de esas experiencias, de esas anécdotas que se construyen alrededor de la palabra, y que nos empiezan también a convertir en sujetos sensibles, en sujetos que pueden establecer una relación con la literatura. Y quisiera incluso preguntarle a Piedad, sí, ¿cuál es esa relación que ella ha logrado establecer con la literatura a través del tiempo? Porque sabemos muy bien que a través de tus libros ha sido una cuestión de la intimidad tuya, y casi que nosotros entramos al momento de leerte como si nos estuvieras contando secretos de tus pensamientos. En tu poesía, incluso en tus novelas, se ve que hay mucho de ti, hay mucha intimidad. ¿Cuál es esa relación? Bueno, yo creo que en primer lugar, pues contarles que siempre quise ser novelista, ¿sí? La poesía, de hecho, fue surgiendo como en esos lapsos en los que no lograba escribir la novela o no llegaba a la historia, y lo que llegaba era de manera inmediata un verso, algo que necesitaba salir, y de ahí iba empezando pues con la poesía. Y al igual que la dramaturgia, ¿cierto? Porque también hago teatro, y yo creo que son tres, sobre todo,
eh, tres estilos diferentes que me llevan a vivir o a manifestar precisamente como esos ámbitos de la existencia, pero que no son solo de mi intimidad, son representaciones de nuestra realidad social en el país. Me gustan también mucho los temas familiares, hablar de los padres, las madres, los hijos. Entonces son a partir como de esas observaciones y de esas historias que eh, no solo escucho, sino que leo de otros autores y que vienen con la necesidad de salir por medio de mis novelas o de mi poesía. Son también, incluso Rafael lo hablaba cuando nombraba como la desazón por no haber sido muy conocida su poesía o porque no ha sido muy leído, creo que tiene que ver precisamente con eso que podemos poner en la poesía y que es la emocionalidad, que es lo que tenemos en el cuerpo, lo que podemos expresar de otras maneras que muchísimas veces subroga la palabra y que no puede salir siquiera en la novela. Entonces yo creo que son relaciones muy distintas, porque por ejemplo en la dramaturgia yo trabajo más con los actores. ¿Sí? Es un trabajo más colectivo, ahí sale de una manera muy natural mi pensamiento desde lo social, desde lo político. Son diferentes ámbitos en ese sentido. Sin ignorar lo que acabas de compartir, Piedad, quisiera retomar un poco lo que veníamos hablando acerca de la fábula, porque Martín nos comparte que una de las causas por las cuales se pierde el contacto con nuestras fábulas y cuentos es que ya los viejos no te narran a los niños, no les narran a los niños ni a los jóvenes. Esa falta de contacto con la fábula y el cuento da paso a la pobreza mental que impone el reggaetón. Entonces vemos, yo siento que sí, que hay mucha falta ya de nosotros incluso tener esos grandes cuenteros, o cómo se ha transformado esa figura del cuentero, ¿cierto? Y creo que Rafael Pombo escribió en una época, y lo vemos incluso ahorita con un poco de nostalgia, recordando nuestra niñez, pero ahorita escribir es un acto un poco más complejo, diría yo, y por eso vuelvo a Piedad y con lo que nos acaba de compartir a preguntarle, ¿qué es escribir en esta época, con este panorama así que nos acaba de contar Martín? Porque todavía sigues viva, todavía tus palabras se siguen construyendo y estás en un 2021 donde a veces uno puede preguntarse qué sentido tiene escribir en un mundo que nos pides producir y estar al orden del día, qué sentido cobra el acto de escribir. Y también quisiera, antes de eso, también pedirle a Rafael que desde su perspectiva del pasado, también nos dijera cómo lee esta época literaria. Bueno, David, pues yo creo que escribir en esta, como en cualquier otra época, para mí ha representado lo que denomino poder conjurar el dolor. Y creo que en la realidad, lo que se vive en el país o lo que vemos a nivel internacional, incluso la situación actual de la pandemia, permite también o sale por medio de las historias, de la palabra, de lo que nos preguntaba o nos propone Martín también, esa necesidad de contar, de narrarnos, de ser leídos. Entonces es incluso la invitación a poder hacerlo, ¿sí? A que en medio de lo que pueda configurarse un caos a nivel personal, a nivel social, podamos verbalizarlo. Verbalizar conjura el dolor. Es una de las maneras y por eso yo creo que puedo acudir tanto a la poesía, a la literatura, cada vez que tengo la necesidad, debo escribirlo. Sí, si es una poesía tiene que salir un poco más inmediato, pero si es una novela, también poderme quedar ahí con la necesidad de estudiar un poco más los temas y que salgan de alguna manera. ¿Sí? Es necesario acudir a la palabra permite sanar incluso muchísimas heridas y en términos de lo emocional ha sido una gran, una de las mayores posibilidades de sanar.
Entonces yo creo que es necesario seguir acudiendo a la palabra, seguirnos narrando de manera escrita, y qué rico que también retomáramos los cuentos no solo de Rafael, sino de tantos otros, Tomás Carrasquilla, tantos otros personajes que tenemos a nivel nacional, incluso, y que pueden nutrir estas historias. Retomando un poco la idea de Piedad, yo sí diría que la lectura es un elemento atemporáneo. Cada libro, cada texto en donde se plasma una idea nos está contando un poco de historia. Podríamos tomar un libro del siglo XIX, podríamos entender cómo pensaba la gente de esa época, qué ideas tenían sobre, en este caso, lo que en este momento hablamos de lo que es el siglo XXI. Un personaje como yo perteneciente, como lo dije hace un rato, ya a un periodo diferente de la historia, que se enfrenta a estas nuevas dinámicas que enfrenta el mundo, pudiera considerar que ya todo está escrito. Sin embargo, de ninguna manera resulta así. Para mí resulta muy confuso entender cómo entre la inmensidad del mundo, las diversas posibilidades que ofrece el medio hoy en día, cada vez más personas se atreven a sobresalir y a expresar lo que sienten. Tal es el caso de mi compañera Piedad. Es por ello que, más allá de encontrar la escritura hoy en día como un acto confuso, lo entiendo como un medio más en el que se está dejando un poco de historia. Se podría llegar a pensar inclusive que unos 100, 200 años adelante se podría plantear la misma pregunta de otros autores en relación con el tiempo que se está viviendo hoy en día, y llegarnos a encontrar respuestas poco parecidas o totalmente diferentes a la que estoy plasmando ahora mismo. Por lo que la escritura es un acto innato prácticamente en el ser humano. Cada resquicio, cada letra, cada verso escrito, cada palabra es un poco de historia, por lo que todo lo que pase en un determinado momento simplemente son resquicios del mismo, por lo que hay que entenderlo como eso, objetos pertenecientes a una época. Gracias. No, gracias a ti, Rafael. En el chat nos dejan una pregunta para Piedad y a mí me parece que va totalmente en concordancia con lo último que nos compartía. Por parte de Joan Sebastián nos pregunta, Piedad, ¿qué importancia y relación tiene tu literatura y poesía? Y yo me arriesgaría a decir la literatura en general, desde el sentir literario, porque no solamente tú has sido escritora, sino también lectora, lectora muy juiciosa. Entonces, Piedad, ¿qué importancia y relación tiene la literatura, tu literatura y poesía para la salud mental? Bueno, pues efectivamente, David y Sebastián, yo creo, y todos, que no es solo mi literatura, ¿sí? David lo decía, es la literatura en general. Y bueno, recuerdo, de hecho, mi terapeuta, cuando escribí el libro, Lo que no tiene nombre, y estaba pendiente de incluso de la publicación, y siempre me decían, hay que volver a narrar, hay que volverlo a hacer, hay que poner todo ese dolor en palabra, hay que poner la emoción, ¿cierto? Y creo que no difiere de lo que siempre he hecho. Podría decir que, bueno, lo nombraba de pronto un poco ahora, y es que el solo hecho de narrar o de expresar poéticamente permite también un cierto distanciamiento de la emocionalidad, que ha sido incluso una de las invitaciones que hago o que hacía sobre todo cuando estaba como docente en los talleres de escritura creativa, a contener las emociones, ¿sí? Poder escribir, poder depositar y conectarse afectivamente con el lector, con mi soledad con la soledad del lector, de una manera afectiva, sin que se quede ahí como la cursilería, lo kitsch, que simplemente se pueda leer entre líneas también ese sentimiento. Entonces yo creo que permite de muchas maneras sanar esas heridas. Y bueno, lo nombro también, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, que
pues me he dedicado en los últimos años a leer bastante literatura al respecto, sobre todo pues a partir del diagnóstico de mi hijo Daniel, y he aprendido que es una enfermedad bastante compleja, ¿sí? Eso me ha llevado además a trasladarlo no solo en términos de la esquizofrenia, sino de la salud mental como tal, la dificultad que tiene el ser humano muchas veces para expresar lo que está sintiendo, y no solo con la literatura, con el arte en general, ¿sí? Mi hijo, por ejemplo, lo hacía con la pintura y lo hacía muy bien, pero aún eso no logró contener todo eso otro que a nivel social también afectaba, ¿sí? Entonces es la oportunidad no solo de la literatura, que si bien es el ámbito en el que yo me muevo y el que tanto disfruto y me apasiona, sino el arte en general, el que permite alivianar esas heridas, esas cargas que conlleva la existencia. Muchas gracias, Piedad. Palabras muy cercanas, yo creo que a nuestra situación humana, ¿cierto? Y el por qué nosotros asistimos a las artes para, justamente como terminabas, sopesar un poco la angustia que todos cargamos, esa angustia que podríamos decir que es lo casi que está intrínsecamente unida a nuestra humanidad. Y quisiera, en un ejercicio un poco arriesgado, invitar a que cada uno de los poetas, de los escritores, le haga una pregunta al otro. Y le haga una pregunta al otro pensando, a ver, ¿qué quiero saber de ese otro que habita una temporalidad diferente, que tenía una pregunta diferente también al momento de escribir, pero aún así asistimos a la palabra de igual manera, como una casa en común, ¿cierto? Entonces, quisiera que quien quiera primero lanzarle la pregunta a su contertulio. Bueno, yo quiero preguntarle a Rafael algo muy sencillo, y es, ¿cuál es esa fábula o ese cuento favorito? ¿Con cuál se logró conectar más cuando estaba escribiéndolo y por qué? Piedad, para responderte a esa pregunta, también me gustaría consultar a los participantes en este momento. De antemano te digo que mi fábula favorita, mi cuento favorito, es La pobre viejecita. Si no recuerdo mal, Erika mencionaba que fue su abuela quien se lo hizo repetir muchas veces. Sin embargo, me gustaría saber, ya sea de propia mano de Erika o alguna otra persona aquí presente, ¿qué entiende a partir de ese cuento? ¿Qué creen que les estaba tratando de mostrar al momento de escribir? Que por cierto es uno de los más reconocidos. O sea, ¿qué creen que es lo que trataba de plasmar al momento de escribir este cuento? Me gustaría saber la opinión de ustedes, personas del siglo XXI. ¿Qué tan atemporal es mi escritura hoy en día? Listo, en este momento tenemos micrófono abierto para contestar la pregunta de Rafael. Cualquiera que quiera, pues, como arriesgarse o a través del chat también es posible. Yo quiero como expresar lo que sentí pues cuando yo leía la pobre viejecita. Y es como una crítica a la ambición humana, ¿cierto? A que todos queremos más y más y más, y entre más tenemos, queremos más, y tiene mucha relación con el mundo en que estamos hoy, ¿cierto? Un mundo capitalista y neoliberal que nos dice que tenemos que consumir más y más y más, y no vemos que la vida está en lo simple y lo sencillo, y nos llenamos de cosas que no sirven para nada. Gracias, Joan. No sé si alguien tiene otra apreciación o paso a dar respuesta al porqué del cuento. Hola, buenas tardes. Hola Martín Tobón. Sí, estoy de acuerdo con Johan en ese sentido y muestra cómo siempre, aún teniendo todo lo que podamos ganar y poder tener muchas cosas que muchas otras personas no pueden tener, siempre nos estamos viendo en falta. O sea,
siempre estamos sintiendo que lo que tenemos no vale y no somos capaces de ver que hay otros que están necesitando mucho más. De antemano me alegra saber, qué pena, alguien iba a hablar. Eric. Sí, Brian, yo quería agregar que también a partir de este cuento volvemos a algo que mencionabas ahorita, Rafael, al inicio, que el dinero a veces no podría comprar ciertas cosas y precisamente nos damos cuenta que el dinero en este caso no podía comprar esa comodidad, a pesar de que la pobre viejecita tenía en términos materiales todo lo que quería, pero no estaba conforme con su situación. Gracias, Erika. Yo te podría responder que al momento de escribir ese cuento, me fijé en la realidad que estaba viviendo el país en ese entonces. Nos estamos dando a entender que hablamos de una época en la que apenas se llegaba a deslumbrar lo que estaba generando lo que fue todo el proceso de independencia. Y fue allí donde me pude encontrar con que habían unos muy pocos que se aprovechaban de todo y habían unos muchos que no tenían prácticamente nada. Esos pocos hacían y deshacían con lo que tenían, que siendo sinceros, gran parte de ello pertenecía y era producido, era respaldado por la mano de obra de los muchos y creían tener el mundo en medio de las manos, pero en últimas no tenían nada. Me doy cuenta que, y para desgracia, durante todo ese tiempo la historia se sigue repitiendo. Es por ello que con un poco de tristeza mm, respaldo esa idea de que ese es mi cuento favorito porque plasmaba la realidad de ese momento, en la que esos pocos que tienen mucho no se dan a la tarea de pensar en esos muchos que tienen poco. Es por ello que La pobre viejecita es ese cuento que plasma lo que ustedes mismos acaban de mencionar, esa triste realidad de nuestro país. Y devolviéndole un poco la pregunta a la compañera Piedad, me gustaría, para darle un poco de luz a mi corazón, saber qué es eso que está ofreciendo hoy en día el siglo XXI, de lo cual podría llegar a pensar yo que me estoy perdiendo por parte de la escritura, por supuesto. Bueno, querido Rafael, pues yo creo que efectivamente se ha permitido también muchísimo a través del narrarse a los niños y a los jóvenes, en este caso, poder expresar. Si bien hay una gran dificultad porque muchos llegan a la universidad con falta en términos de comprensión lectora o del deseo solamente de acercarse a los libros. También hay muchos que quieren y que le apuestan a la literatura, ¿sí? Nos seguimos encontrando tus cuentos en las casas de las familias, todavía se sigue leyendo a los niños, no solo el renacuajo paseador, la pobre viejecita, mi ringa, mi ronga, todavía hay mucho de Rafael en este siglo y creo que siempre va a estar. Creería, incluso quiero acudir a la invitación que nos hacías ahorita de leer también más tu poesía, ¿sí? Yo creo que es posible y nos queda, aquí veo que hay también docentes, estudiantes que pueden promover estos espacios. Eso ya solo genera un poco de esperanza y de satisfacción al, puede que no sean muchos, pero nos permite proponer, provocar, como lo decíamos al principio, inquietarnos un poco por lo que es la narrativa, la historia, la poesía, la literatura, ¿sí? En términos del aporte a la sociedad contemporánea. Gracias, Piedad. Antes de empezar como con las preguntas ya que quieren como cerrar ya este conversatorio, que ya tienen como finalidad recoger un poco lo que hemos venido conversando, quisiera saber si alguno de los participantes por ahí tiene una preguntita, ya que sería como de las últimas oportunidades que tenemos de formularla. Entonces,
Voy a dar un espaciecito a ver si alguno tiene por ahí alguna pregunta trancada. Bueno, y si no es así, entonces yo quisiera, bueno, otra vez, Joan Sebastián, ¿qué piensa Piedad sobre, qué piensa Piedad sobre el suicidio? Y nos pregunta por acá Johan Sebastián, una pregunta bastante compleja y me gustaría también saber qué opina Piedad Bonet del suicidio. Bueno, yo creo que yo siempre he tenido un sentido trágico de la existencia, ¿sí? Más no, es algo que pienso en términos de lo deseable ¿sí? O de la literatura Y como tal. Yo en el suicidio se te fue la pienso más de voz y desde lo humano. yo por lo menos no te escuché la respuesta. Sí, Piedad, de pronto nos Bueno, podrías repetir. entonces ahora sí, Sí, ahora sí. sí, claro que sí. Bueno, les decía que yo en el suicidio pienso como un acto legítimo, más no deseable, ¿sí? Acudiendo también como al sentido, a ese sentido trágico que les nombraba, con el que siempre he visto la existencia. Eh, También pienso que, si bien no es mi interés desde el punto de vista literario, yo creo que sería como una deformación, una perversión. Eh, sí lo pienso mucho desde lo humano, ¿sí? Lo pienso como incluso un derecho, más no deseo, ya como lo decía ahorita, que suceda, ¿sí? No deseo que suceda porque ya otra cosa es sentir esa ausencia, sentir el dolor, ¿sí? Entonces es como un dilema incluso entre eso humano y eso literario. Si bien algunos de mis personajes se acercan ahí, en uno de mis libros el personaje se suicida, en otro también pues en su situación de calle tiene unas aproximaciones a lo que es ese dolor, esas renuncias, ese deseo de la no existencia. No significa que siempre se quiera como pretender abordarlo desde la literatura, ¿sí? Siempre han salido de otras maneras. No sé si con eso queda satisfecho Sebastián con respecto a la pregunta. Listo, nos agradece Sebastián por el chat. Te agradece Piedad por esa respuesta y bueno, yo ya a modo de conclusión quisiera que cada uno de ustedes nos contara por qué para nosotros debería también ser una necesidad de escribir. Y quisiera que también nos trajeran esta idea de por qué también nosotros volvernos unos nuevos escritores, porque nosotros también, y tal vez no reconocidos en la talla en que ustedes lo están siendo o lo fueron, sino esos escritores cotidianos, esos escritores de un diario o de unas historias personales, de una intimidad también, como para ejercer también una relación consigo a través de la palabra, como también ahorita lo mencionaba Piedad, de esa posibilidad de tener un contraste del sentimiento de alejándose un poco, pudiendo adquirir un poco más de perspectiva, no sé, ya no quiero responder como más, es como la provocación que les quiero dejar. ¿Por qué? Porque nosotros también hacernos nuevos escritores de un yo más prometedor. Listo, entonces yo te diría que siendo muy partidario de la idea
de que todos tenemos algo que decir. Y en este caso, eso que tenemos que decir lo podemos plasmar a través de la escritura. Es una idea que ha resultado trillada, incluso desde mi época, pero es más vigente que nunca y todas las personas son un mundo diferente. Si bien, como tú lo mencionaste, hay unas personas que pueden escribir a gran o mayor escala y a menor escala, todos tenemos algo que decir y así sea que nos lea el vecino, el compañero, el amigo, esas ideas no van a quedar en el aire porque de una u otra forma estamos sacando eso que tenemos dentro y lo estamos mostrando a los demás. Ese es un ejercicio que se vincula con la escritura, pero más allá de eso nos vincula a ser mucho más humanos, a ser sensibles, a ser mucho más receptivos a lo que tiene el mundo para ofrecernos. Es por ello que la invitación es esa, aún así cuando no nos consideremos buenos escritores, hacer el intento, mostrar todo eso que llevamos dentro y vamos a ver cómo de esa manera nuestra visión del mundo va a ser totalmente diferente a la que tenemos ahora. Bueno, yo creo que ya lo he nombrado como en otros momentos, y es que si bien creo o no escribo desde el desahogo, como parece en muchos casos, sí reconozco la función terapéutica de la palabra. Entonces, la invitación es también a eso, como lo decía ahorita, escribir, narrar, porque de hecho los escritores tenemos como una compulsión a creer que si no escribimos, la realidad no existe, ¿sí? Entonces nos permite también un poco distanciarnos de la realidad sin alejarnos del todo. Nos permite nombrar aquello que no podemos hacer de otras maneras. Entonces, también es una manera de construir lo social, ¿sí? De fortalecer el tejido. La palabra permite estos encuentros como el que tenemos aquí el día de hoy, ¿sí? Creo que es eso lo que nos ha convocado y nos permite pues, dialogar y generar no solo otras historias, sino conmovernos con lo social, con la realidad, con lo político. Y es una manera de trascender también, pues, en algunos casos, lo que es la existencia misma. Muchas gracias, Piedad. Y Martín nos comparte por el chat que hoy lo que uno nota es una simplicidad en muchos jóvenes que no buscan formas más estilizadas de comunicación. Y tal vez es eso, que creemos que nuestro lenguaje soporta nuestra existencia y a veces nos quedamos en lugares muy superficiales, ¿cierto? Nos quedamos en lugares muy superficiales y no nos atrevemos a eso, a buscar unas palabras que nos puedan acompañar mejor, que puedan definirnos o cuestionar eso que definimos como nosotros de mejores maneras, de maneras un poco más prometedoras y que nos entretengan, ¿no? Entonces hay también un valor grande en la escritura del yo, pues en esa escritura del sí, del cómo yo me pongo en las palabras. Y bueno, qué bueno que estos dos autores nos lleven a esa idea y a esa conclusión, que la palabra existe para eso, para nosotros colocarnos en una afuera, que no nos aleje totalmente de un nosotros, pero que sí nos ayude a ver con perspectiva, que nos diga casi como si fuera un espejo que nos empieza a escrutar, a dialogar, nos empieza a decir, nos empieza a señalar, pero también es amable, también es una mirada compasiva. Entonces, muchas gracias por este espacio. No sé si alguien quiera compartir como unas palabras finales. Igual yo les agradezco mucho por la disposición que tuvieron en el espacio ustedes dos autores y a todos ustedes que participaron en esta conversación. Fue un encuentro con eso, con lo sensible que nos permite la literatura. Yo quisiera, para cerrar, regalar como un poema de, de Piedad, leerlo acá en voz alta y compartirlos con ustedes. Revelación. De niña me fue dado
mirar por un instante los ojos implacables de la bestia. El resto de la vida se me ha ido tratando inútilmente de olvidarlos. Y tenemos ese poema muy parecido a un haiku, ¿cierto? Esas casi como unas llamitas que llegan al corazón. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en próximos encuentros de estos parches literarios y les agradecemos por haber participado y por haber conversado. Feliz tarde.